Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este último video en el cual vamos a estar finalizando el tema de disparadores o triggers. En este video vamos a finalizar, a cerrar, hablando de algunos puntos o algunos aspectos sobre cómo podemos consultar en el diccionario de datos la información pues relacionada con un trigger, los nombres de los triggers que tenemos, cuáles tenemos, en qué tablas están asociados. También veremos cómo podemos activar o desactivar triggers. En algunos casos es importante conocer cómo podemos desactivarlos. No siempre es necesario tener que borrar un disparador, sino que podemos desactivarlos. También podemos hablar, o entre otras cosas, ya a decir, bueno, una vez que ya los desactivamos y en un momento dado ya no los requerimos, cómo podemos borrar un disparador. Todos estos pequeños temas vamos a estar hablando en este último video. Y pues muy bien, comenzamos. Como primer punto a tratar, vamos a hablar del tema de privilegios. ¿Qué privilegios necesito yo como usuario? ¿Qué privilegios necesito contar para poder crear un disparador? Y bueno, rápidamente les puedo comentar o les puedo decir que primero que nada necesitamos el privilegio para poder crear nuestros triggers. Necesitamos el privilegio create, específicamente trigger. Este privilegio nos lo tiene que dar el DBA, aquel usuario que es el encargado de administrar el servidor de la base de datos. Él nos estaría otorgando este privilegio para poder crear disparadores. Otro de los privilegios que necesitamos, si nuestro disparador va a referenciar en su cuerpo objetos de otro usuario o en otras palabras de otro esquema, otra cuenta, entonces necesitamos que ese usuario nos dé los permisos pues necesarios. Si el trigger que voy a hacer va a insertar, va a actualizar, borrar, ejecutar algo, hacer un select en una tabla, necesito que ese otro usuario me dé los privilegios necesarios sobre sus objetos. Es necesario también contar con el privilegio alter. Alter específicamente sobre la tabla o la vista a la cual vamos a asociar el disparador. No pierdan de vista que un disparador, al menos un disparador del DML, está asociado siempre a una vista o a una tabla. Recuerden, está en escucha de que en la tabla o en la vista ocurra algún evento. Entonces, para que nosotros poder asociar ese disparador a una determinada tabla, necesitamos el privilegio alter, el privilegio de poder modificar esa tabla. Por otro lado, si nosotros esperamos poder crear un disparador en un esquema que no nos pertenece, si necesitamos crearlo en el esquema de otro usuario, necesitaríamos el privilegio de crear create any trigger. Este privilegio pues obviamente también nos los debería de ceder el administrador, el DBA. Con este privilegio podremos crear un disparador en otro esquema que no sea el propio. No confundirlo con el privilegio create trigger. Este privilegio me permite o me posibilita crear un disparador en mi propio esquema, pero el privilegio create any trigger me posibilita el crear un disparador en un esquema que no es el mío. Y por último, me resta resaltar o recalcar de que los disparadores siempre se crean con privilegios del definer, o en otras palabras, con privilegios de quien crea el disparador. En lecciones pasadas hablábamos, por ejemplo, de los procedimientos almacenados, y decíamos que un procedimiento se podría crear con privilegios del definer o de quien es el creador del objeto, o también se podría dar de alta el procedimiento con privilegios del invoker, o en otras palabras, del usuario que manda llamar este objeto. En el caso particular de los disparadores, bueno, no existe esta modalidad. Todos los disparadores que nosotros desarrollemos se van a compilar, se van a crear con privilegios del definer, con los permisos o los privilegios de quien está creando el disparador. Aquí les traigo un ejemplo ficticio. Supongan que nosotros se nos pide crear un disparador. Este disparador
se debe de activar después de que haya una actualización en la tabla empleados, pero del esquema Juan o del usuario Juan. Este disparador en su cuerpo lo que debe de hacer es insertar en una supuesta tabla llamada log table o log tabla, pero se encuentra en el esquema de María. Además, este disparador debe de mandar llamar o de invocar el procedimiento 1 del usuario Pedro. Entonces aquí la pregunta sería: ¿qué privilegios necesito yo para poder pues desarrollar este disparador? Entonces, repasando lo que hablábamos hace un momento, bueno, obviamente necesitamos el permiso o el privilegio de crear disparadores. Recuerden que esto es un privilegio del sistema que nos debe de otorgar el DBA. Necesitaríamos el permiso del usuario Juan o del esquema de Juan para modificar la tabla empleados, para poder alterar, como podríamos decirlo, modificar la tabla de él, creando este disparador. Necesitaríamos también el privilegio para insertar en la tabla de María, en la tabla log table. Necesitaríamos que el usuario María nos dé o nos extienda el privilegio de insertar en su tabla. Y finalmente también necesitaríamos el privilegio de ejecución del procedimiento 1 que nos debería estar otorgando el usuario Pedro. Entonces estos son algunos de los privilegios que necesitaríamos que se nos dieran para poder trabajar o para poder crear este disparador. Entonces siempre hay que estar conscientes en un momento dado de qué permiso necesito para poder crear un disparador. Ok. Entonces espero haber sido claro con esta parte de los privilegios o los permisos. Ahora pasando a otro tema. Bueno, ¿cómo puedo saber en un momento dado qué disparadores tengo? ¿Qué disparadores he creado? ¿O qué disparadores tengo yo privilegios, por llamarlo de cierta manera? ¿Cómo se llaman? ¿En qué tabla o en qué vista están asociados? Si son disparadores a nivel de sentencia o a nivel de fila, si son disparadores a nivel de la base de datos o de eventos de base de datos, o son disparadores del DML. Entonces todo este tipo de cuestionamientos lo podemos conocer si hacemos una consulta, si nos echamos un clavado al diccionario de datos. Recuerden que el diccionario de datos pues es una serie de tablas, es un número elevado de tablas en la cual se guarda información de los objetos que se han creado en la base de datos. Pues particularmente, ¿qué tablas del diccionario puedo consultar? Bueno, recuerden que todas las tablas con el prefijo user hacen referencia a tablas del diccionario de datos que vamos a encontrar información de objetos que nosotros hemos creado, o en otras palabras, que somos los propietarios. Entonces, todas las tablas que llevan el prefijo user pues nos sirven en ese sentido. En este ejemplo les ilustro aquí el uso de la tabla User Objects. Recuerden, esta tabla User Objects vamos a encontrar información no solamente de disparadores, sino de todos los objetos que hemos creado. Funciones, procedimientos, tablas, vistas, etcétera. En este caso en particular, pues es necesario colocar una condición. Si no le pongo la condición, me va a traer o me va a listar todos los objetos. Y yo nada más que en este momento quiero que me muestre objetos que yo he creado, pero que son de tipo disparador. Entonces vamos a ejecutar esta línea. Entonces aquí podemos apreciar, estos son los disparadores que he estado creando. Aquí me aparecen los nombres de los disparadores, entre otros de los aspectos relevantes. Bueno, la columna tipo de objeto, en este caso pues todos son triggers o disparadores, porque pues esa fue la condición que puse. Si no hubiese puesto esa condición en esta columna, me estaría indicando o podría apreciar funciones, procedimientos, paquetes, vistas, etcétera. Me dice las fechas, cuando se creó, cuando se modificó, el estatus, si es válido o no válido, entre pues alguna otra información. Esta tabla, bueno, me da digamos una vistazo rápido de los nombres de los disparadores que he creado, y
y bueno, en qué fecha se llevaron a cabo. Otra tabla del diccionario de datos que podemos consultar y que es más específica es la tabla User Triggers. Aquí solamente voy a encontrar disparadores, no voy a encontrar procedimientos ni funciones, a diferencia de la tabla User Object. User Object es general, voy a encontrar información de muchos objetos. Si quiero ser más preciso, pues puedo consultar la tabla User Triggers. Vamos a consultarla y me da cierta información similar, sin embargo es más detallada. Por ejemplo, me dice el nombre del disparador, me dice el tipo, me dice si es un disparador after y si es a nivel de fila, o un disparador instead of en este caso. En este otro situación tengo disparadores antes de un evento, de la base de datos. ¿Cómo lo sé? Bueno, aquí lo estamos apreciando. El objeto base o el tipo del objeto base en las últimas 3 líneas es el esquema o la base de datos, mientras que en las 4 primeras, bueno, tenemos 3 disparadores cuyo objeto base son tablas. Y bueno, en el caso del disparador instead of, el objeto base es una vista, me da el nombre de los objetos base. Me dice, no sé si recuerden cuando mencionábamos, creo que en el tercer video de la serie, la cláusula referencing, si habíamos colocado algún alias a los cualificadores all y new. En este caso pues no es así, todos tienen el mismo cualificador, no se cambió el cualificador. Me dice el propietario, bueno, en este caso pues es mi cuenta, el propietario de los disparadores. Me dice si hay alguna cláusula condicional. En este caso, si la hay, este disparador solamente se va a activar después de que haya una actualización en la tabla alumno, y es un disparador a nivel de fila, pero solamente se va a activar cuando el valor que desee colocar a la columna promedio, el nuevo valor al hacer un update, sea mayor que el valor anterior, el valor que había antes. Y aquí podemos apreciar el estatus. En este caso todos nuestros disparadores están activos, están habilitados. Y pues me dice el tipo de acción. En la mayoría de ellos tenemos bloques procedurales, salvo uno de ellos en el cual lo único que hace es mandar llamar un procedimiento almacenado. Entonces aquí ya veo el cuerpo, el código del disparador. Y bueno, creo que es la información más relevante respecto a los disparadores. Aun cuando en esta tabla puedo apreciar el código o el cuerpo del disparador, si quiero conocer exclusivamente ese código, pues puedo consultar la tabla del diccionario de datos llamada User Source. Específicamente le quiero decir, muéstrame el código de objetos cuyo tipo sean disparadores. Entonces, bueno, aquí puedo apreciar por cada línea del cuerpo del disparador va a haber un registro en esta tabla. En este caso, si observan, pues todas estas filas hacen referencia al disparador que yo llamé disparador sobre tabla mutante. Ven varias filas porque cada registro de la tabla está relacionado con una fila del código. Entonces aquí ustedes pueden consultar el código de un disparador, bueno, en este caso de un disparador, pero en esta tabla User Source van a encontrar el código fuente de procedimientos, funciones, paquetes de todos los objetos de programación que han creado. Entonces pues aquí podemos apreciar, aquí inicia otro disparador, me muestra su código, uno más, trlog acceso. Y bueno, así nos vamos a encontrar todos los disparadores, todos los códigos de los disparadores que hemos creado. Entonces, si en algún momento lo requieren, echar un vistazo a, órale, necesito acordarme cuáles disparadores tengo, cómo se llaman, en qué tablas están activos, etcétera. Entonces, no duden en echar un vistazo a las tablas del diccionario de datos, ¿correcto? Ahora, en algunos casos, a veces es necesario activar o desactivar los disparadores. Por ejemplo, en un caso que les podría yo hablar o mencionar, imaginen que están migrando una base de datos a un servidor.
tienen la tabla, pues la tabla alumno ya lista con toda la información de los alumnos, tienen la tabla bitácora que fue registrando todos los cambios que han sufrido la tabla de alumnos. Y si ustedes al migrar esa información, el disparador está activo, entonces cada que inserte o cada que pase un registro de la tabla alumnos, el disparador se va a activar y va a insertar un registro en la tabla bitácora. Pero en este caso esa inserción no se ha dado de manera normal, esa inserción se está dando porque están haciendo una migración. Es muy diferente a que la inserción se haya hecho por una acción real del usuario. Entonces a lo mejor ahí ustedes van a desear desactivar el disparador. No es necesario borrarlo y después volverlo a crearlo, sino pueden desactivarlo. ¿Cómo lo podemos desactivar? Pues muy fácil. Nosotros podemos sencillamente decirle alter, el comando es alter. Vamos a modificar un disparador, hay que decir cuál disparador queremos modificar y básicamente si lo queremos habilitar o deshabilitar. En este momento yo puedo decirle, ¿sabes qué? El disparador TR actualiza alumno, que es el disparador. Vamos a buscarlo aquí ahorita que precisamente tengo abierta esta información. Voy a buscarlo en User Triggers. Aquí me da el status TR actualiza alumno. Entonces aquí podemos ver que el disparador se encuentra habilitado. Entonces lo que voy a hacer es deshabilitarlo. Listo. Si vuelvo a consultar mi tabla, TR actualiza alumno. Vamos a buscarlo por aquí. Y ya podemos ver que está deshabilitado. En ese momento, pues el disparador no va a estar en funcionamiento. Si lo quiero volver a habilitar, pues simplemente utilizo el mismo comando, pero ahora le voy a decir enable. Y esto me lo va a habilitar. Y en ocasiones, pues podríamos desear, ¿sabes qué? Quiero desactivar todos los disparadores. No me importa cualquiera o todos. Entonces pues le podemos decir, ¿sabes qué? Alter, en este caso no es alter trigger, sino le vamos a decir alter table. Una tabla o los disparadores, al menos los DML, están asociados a tablas o vistas, lo acabo de mencionar. Entonces yo podría decir, quiero desactivar todos los disparadores de esta tabla. Entonces le voy a decir alter table y le voy a decir deshabilita todos los disparadores que tengas asociados. Entonces si ahorita yo reviso esta tabla empleados DUP, vamos a ver cuáles disparadores tiene. Aquí está empleados DUP, nada más en este caso tenía un disparador, pero en ese momento debe estar, aquí está, deshabilitado. Lo he deshabilitado. Si quiero volverlo a habilitar todos los disparadores de una tabla, pues simple y sencillamente le digo lo contrario, alter table, el nombre de la tabla, y le decimos enable all triggers, o todos los disparadores. Entonces de esa manera podemos estar activando o desactivando un disparador o un conjunto de disparadores sobre el objeto base, la tabla o la vista. Puede ser de utilidad en algunos casos. Y bueno, ya para finalizar, aunque creo que esta parte ya la hemos visto en videos pasados, ¿cómo puedo borrar un disparador? Ya no lo necesito, por alguna razón, pues ya tengo otro disparador que hace algo similar, entonces necesito eliminar definitivamente uno de ellos. Pues el comando del DDL drop me permite borrar cualquier elemento o objeto de la base de datos. Aquí le voy a decir quiero borrar un elemento, pero ese elemento es un disparador. Entonces yo le puedo decir quiero que borres este disparador y pues me lo va a quitar de la lista. Si ahorita consulto mi diccionario de datos, pues ya no voy a tener ese disparador llamado TR sobre T mutante, sobre tabla mutante. Como podemos apreciar, ya no tengo ese disparador. Ahora, otra manera indirecta de borrar un disparador sería borrando su objeto base. Si los disparadores están asociados a la tabla o a la vista y yo borro esa tabla o esa vista, ese disparador
no se va a mantener, ese disparador se va a perder. Cada que ustedes borran una tabla, indirectamente están borrando sus disparadores. O lo mismo con las vistas, si borro la vista, pues estoy eliminando los disparadores que tenga asociados a ella. Entonces, pues podría ser, si yo borro la tabla, en ese instante ya no tendré más disparadores que estén asociados a la tabla que acabo de eliminar. Obviamente, disparadores que estén asociados a otros objetos base, esos se mantienen, esos no se van a eliminar. Pues bien, este es el final, aquí terminamos este video, el contenido de este video, que pues nos habla ya de detalles o aspectos a lo mejor que nos van a ayudar en el día a día a trabajar con disparadores. Y bueno, con este video también finalizamos la sección o la parte que tiene que ver con los disparadores. Hablamos en todos estos 5 videos de disparadores del DDL y del DML. Lo más usual o lo más común tal vez sean los disparadores del DML, pero bueno, vimos que también existen los disparadores del DML, perdón, del DDL. Entonces, bueno, pues ojalá lo hayan puesto en marcha. Platíquenme qué les pareció, platíquenme si han utilizado disparadores en Oracle o en algún otro sistema gestor. Básicamente esto es bastante similar. Si el día de mañana trabajan con MySQL o trabajan con SQL Server, pues ahí también tenemos disparadores, se crean de manera muy similar. Solo que varían algunas cosas. Por ejemplo, en SQL Server los cualificadores all y new no existen, sino se llaman inserted y deleted, por ejemplo. Pero básicamente es muy similar. Entonces platíquenme qué les ha parecido este tema. ¿Les ha gustado la parte de disparadores? ¿Qué ventajas le ven? ¿Qué desventajas? ¿Qué me pueden hablar o comentarme al respecto? Y cualquier duda, pues con toda confianza colóquenla en la sección de comentarios. Pues bien, les envío un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego. Si tienes alguna duda o sugerencia sobre este o algún otro tema que desees aparezca en el canal, colócala abajo en la sección de comentarios. Te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que estés al tanto de todos los nuevos videos que vaya colocando. Te pido que me ayudes al crecimiento de este canal regalándome un like y compartiendo este video. Que tengas un bonito día. Hasta la próxima.